Valorar el agua es valorar la vida. El agua potable es producto de varias horas de trabajo de nuestro personal técnico y operativo. Invertimos en la adquisición y mantenimiento de equipos e insumos para la potabilización. Con el trabajo diario de maquinaria y a través de nuestro laboratorio, monitoreamos constantemente la calidad del agua. Haz tu parte, cuida el líquido vital y cumple con tu responsabilidad. EMAPA somos todos. Inbauto, el norte de Chevrolet. El norte de Chevrolet. Bien, amigos de Alta Vibración, nos encontramos con Pequi Andino, actor y dramaturgo ecuatoriano, con quien vamos a dialogar sobre algunos temas. Concretamente, queremos tratar sobre rock, sobre fútbol, sobre estos temas que nos gustan y que nos apasionan. Bienvenido a Alta Vibración, Pequi. Coméntanos un poco, a partir de algunas conversaciones anteriores, nosotros habíamos propuesto quizás un debate sobre lo que significa el rock, ¿no? Como un instrumento de no solamente expresión artística, sino también de expresión social y algunas otras cosas que nos han llegado a través del tiempo. Bienvenido a Alta Vibración. Bueno, tus referencias concretas del rock, de lo que significan tus gustos musicales también, que son importantes que la gente conozca y que sobre todo aprendamos a valorar algunos géneros del rock que están perdiéndose y difuminándose en el gusto de la gente. Bienvenido a Alta Vibración, Pequi. Gracias. Hola, Narváez. Bienvenidos a este espacio, a este refugio de la peste, ¿no? Estamos en la época de la peste. No pensé que iba a vivir el libro de Artaud en su dimensión absoluta. Sí, aquí en la capital hace mucho frío. Estos días son de frío y de incertidumbre, pero son los tiempos de crisis, son para crear, ¿no? No son los mejores para vivir, pero sí son los mejores para crear. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que nos ven. Bueno, el rock ha sido parte esencial de nuestras vidas. Esencialmente, comencemos hablando de una de las agrupaciones. ¿Por qué crees que se ha sostenido tanto tiempo vigente y con tanta maestría y dignidad los Rolling Stones? Pequi, ¿cuál es tu comentario sobre estos, sus satánicas majestades? Justo 5 o 6 meses, no, un poco más, 7 meses antes de que entremos en pandemia, yo los vi en Pasadena, en el penúltimo concierto que hacían en el 19, que resultó el penúltimo concierto de todos juntos, ¿no? Antes de la triste desaparición de Charlie. Yo los vi en el estadio de Pasadena, en el Rose Bowl. Me preguntaba lo mismo. ¿Por qué en el 2019 estoy con mi hijo millennial, en ese tiempo tenía 19 años también, aquí tan lejos, viendo a estos ancianos? Básicamente el más joven tenía en este tiempo, si no me equivoco, 75, 74 años. Justo el más joven murió, era Charlie. Ron Wood me parece que es el más joven, no estoy seguro, pero yo creo que se mantienen, es decir, vamos, la vida de los Rolling Stones es la vida del rock, de la vida del rock de los 60. Claro que hubo algunos otros grupos. Yo no era muy de los Beatles, yo siempre fui de los Rolling Stones. Entonces, ese rock es el que todavía sobrevive, ¿no? De hecho, el estadio, que debe tener capacidad, incluida la cancha para 120,000 personas, estaba a full. Tantos años después, 50 y, qué sé yo, 56 o 57
años después de su primer concierto, seguían vigentes. Mick Jagger seguía bailando como siempre. Kate ya no tenía el cigarrillo en su boca, creo que ya le prohibieron fumar, pero seguía con la misma energía en la guitarra. Charlie Watts tocaba la batería con la misma precisión de un metrónomo humano, y Ron Wood, siempre ese guitarrista hermoso de los The Faces, que era también uno Claro, de claro. Claro, con Rod Stewart. Hablábamos de este Facebook, tú decías que tienes una especie de playlist paralela o subterránea, donde te permites a veces escuchar canciones que generalmente forman parte de tu banda sonora, y entre ellas Faces con Rod Wood y Rod Stewart. Hice hace poco una especie de playlist de lados B. O sea, por ahí había algunos temas que también fueron lado A, pero hay temas que siempre escuché y me quedaron muy en el corazón, ¿no? Y eso, hice una playlist, de las playlists que suelo hacer cuando tengo tiempo y me invade la nostalgia y me ataca la depresión. Oye, Entonces, Pequi, ¿qué tan importante crees que resultó la radio musical de Quito como influencia y como generador un poco de emociones, ahora que mencionas esto? Sobre todo la importancia que pudo haber tenido, no solamente en ti, sino en general, en una generación completa que vivió y sintió la música de radio musical. Yo que poco recuerdo cosas, días, rostros, yo que poco puedo guardar en la memoria. Sin embargo, hoy mismo puedo recitar, sin temor a equivocarme, el teléfono de radio musical. No sé si lo puedes hacer tú. Claro que sí. 52 28 90. Ese era el teléfono de radio musical. Y yo decía, ¿por qué no llamo hoy para ver qué pasa? Marcar 52 28 90 en el teléfono de ahora, y que de pronto al otro lado me conteste Lenin Félix Cavieres, Novoa, me conteste el Jorgito Suárez, que está más allá, mirándonos y escuchando rock and roll. Entonces, de pronto que todos esos locutores, toda esa gente que nos educó en el rock, realmente el radio musical fue la escuela del rock. Yo les imaginaba en el espacio girando en el disco de Steve Miller. ¿Te acuerdas de este disco del caballito que estaba impreso, el caballito? Claro, Pegasus. Uno de los primeros discos ya en el acetato. Sí. El acetato estaba, creo que fue, luego ya vinieron discos de colores y imprimían, especialmente los discos, por ejemplo, Stars on 45 y esos éxitos discotequeros siguieron a esta tendencia de imprimir imágenes ya en el acetato, ¿no? Claro, yo vi eso en radio musical la única vez que fui a radio musical, que fue absolutamente de curioso, solo a conocer dónde funcionaba esa máquina del rock. ¿En qué sector? Bueno, ¿a qué sector? Cuando estaba en la Jorge Washington y Amazonas. Yo vivía cerca, yo vivía en la Triana, en la Mariscal, de alguna manera era mi zona, mi barrio. Claro. En esas épocas del 77, 70 y también 74, 75, 76, 77, que ya me mudé de la zona de la Mariscal. Y creo que di con la radio musical gracias a mi prima, que escuchaba desde niña la radio. Y sí, o sea, fue para mí la primera escuela del rock and roll, ¿no? Después vinieron otras. Algunas de estas tentativas de
reconocer en estos espíritus de los locutores de radio musical. Sobre todo uno aspiraba de alguna manera a entender la música también como fragmentos de nuestra vida, ¿no? Y en ese decurrir, tú estabas, por ejemplo, experimentando con Paul Segovia, que es miembro fundador de Sal y Mileto. Estaban experimentando en la Tacunga ya cierto movimiento rockero o existía de alguna manera grupos o en Quito también ya habían grupos de rock que podían de alguna manera decidir el cambio que estaba fraguándose. La Tacunga era más metal, más música extrema, Ya. más thrash, grindcore, era más de metal, doom, pero la Tacunga era la trashcunga, pues. Ahí no había mucho tiempo para la nostalgia. La creación y el acercamiento al rock, la cercanía que tuvimos con el Paul Segovia fue aquí en Quito, más bien, no fue en la Tacunga. Ya. Claro que luego fuimos a la Tacunga a crear este experimento que luego se llamaría como se llama y todos lo conocen. Fue una lucha casi diaria para que el Paul le guste el rock, ¿no? Porque el Paul venía de otras experiencias musicales, venía de la nueva canción, de la música folclórica, del pasillo. Claro, del pasillo. Que me ha emocionado tanto el día jueves anterior que fue declarado el pasillo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Me ha emocionado. Yo que no suelo emocionarme por estas cuestiones, me ha emocionado porque el Paul gustaba mucho del pasillo. Yo diría que más que del rock mismo. Fue con el tiempo que el Paul fue escuchando, experimentando, intercambiando. Cuando fuimos en el 99 a Rock al Parque, invitados por la organización de ese entonces, encabezadas por Héctor Mora, y que fue una persona tan generosa y con Mileto, nunca supimos por qué nos invitó, primero. Segundo, por qué esa predilección por un grupo muy difícil, ya que era una edición en la que estaban los grupos que se escuchaban mucho en la radio, ¿no? Maldita Vecindad, Café Tacuba, estaba Control Machete, Ilia Curiachi and the Valderramas. Si no me equivoco, también Gustavo Cerati y su nueva faceta rock electrónico. Ya. Es decir, y de Colombia estaban los principales, ¿no? 1280 almas, no me acuerdo el número de almas, pero en la derecha, la severa matancera, la pestilencia y el grupo que estaba despuntando internacionalmente, entonces André Echeverri. Crápula, creo que estaba también. Los Aterciopelados y André Echeverri. Pero nosotros hicimos un link, obviamente con los colombianos, pero también con un grupo mexicano que se llamaba Víctimas del Doctor Cerebro. Bestiales. Era un grupo muy divertido, muy, muy divertido. Uh-huh. Era el padre con sus hijos y los amigos de sus hijos. Claro, pero el padre era el problema en el grupo. O sea, siempre desaparecía, le gustaba mucho la farra. Claro, es el Doctor Cerebro. Claro, y con los Mileto, nada. Hicieron un clic que creo que fue definitivo para el Paul, para entender que el rock latinoamericano era una opción política también, porque en ese tiempo el Paul y algunos miembros, por no decir todos, del grupo buscaban también una posición política, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ese Rock al Parque le rompió todos los paradigmas al Paul, ¿no? Y claro, vernos y ver 150,000 personas
45,000 ante los cuales Mileto tocó, fue así una locura. O ver los 150,000 en el Día del Metal, que era una energía impresionante, ¿no? Entonces, claro, a cualquiera le cambia el chip, ¿no? Sí. Entonces, retomando esto de los Rolling Stones, ¿por qué siguen vigentes? Porque el rock sigue vigente. El rock ya es una música, digamos, una música clásica. Ya, perdona que sonó el teléfono, estaba llamándome un amigo, ya lo bajé. El rock es una música clásica, ya, ¿no? Esperemos que no se quede en música de viejos, ¿no? De viejos nostálgicos. Y yo he visto mucho la escena de ahora, no solo porque mi hijo también está en la escena desde hace 4 o 5 años, a pesar de que tiene 22 años y los miembros del grupo de Flix, de Joaquín, tienen 20, 19 años, ya todos son unos veteranos de la escena. Y nosotros llegamos mucho más tarde, ¿no? Digámoslo así, ahora el rock que se hace en el país es muy joven y muy bueno. Tienen mejores instrumentos, obviamente, mejores estudios de grabación. Tiene grupos y solistas, ciertamente, que no sé qué faltaría para que estuvieran ya en la escena internacional. A nosotros nos faltó un representante y tomarnos más en serio lo que estábamos haciendo, ¿no? Para hacer, digamos, para saltar hacia otros escenarios que no solo sean los locales. Lo que acabas de decir es súper importante porque, por ejemplo, las plataformas musicales, los managers, los empresarios de la música aquí en Ecuador han escaseado porque generalmente, como tú dices, existe un talento brutal, grupos, artistas, solistas y bandas que son geniales y sin embargo no han tenido la debida acogida a nivel de Sudamérica y a veces estamos encasillados. Recuerda esa lista en la que Tranzas era realmente el grupo de rock que se le reconocía como representante máximo del Ecuador, rockero. Y fue un escándalo. Sí. Sí, pero bueno, son escándalos. Sí, bueno, digamos así porque... sí que Tranzas fue o no rock, no sé. Eso yo me acuerdo que escuché una palabra sabia a nuestro propio Bob Dylan quiteño, que es Jaime Guevara. Sí. Decía, no existe un Vaticano del rock, ¿no? Que diga qué es y qué no es rock, ¿no? Claro. Un poco en los 90 había este radicalismo, recuerdas, ¿no? El que no escuchaba metal no era rockero. Así es, sí. Era como, ¿what? ¿Qué onda? O sea, no entendía, sino habiendo vivido esos días, esos años, que eran otros, distintos a estos, que son, yo a pesar de todos los problemas y de toda esta peste, yo creo que siempre el presente será mejor que el pasado. Y bueno, y a propósito de lo que dices también, bueno, si el rock se ha metamorfoseado, ha sido, bueno, evidentemente con ciertas dificultades y con algunos divorcios y matrimonios con seres extraños, ¿no? Debatíamos sobre el hecho de que ahora la nueva realeza, o sea, proviene del reggaetón en el rock, ¿no? La nueva realeza, y los reyes del rock de alguna u otra manera se adaptan y les adoptan. Y así está, Metallica les adoptó a unos 10 o 15 artistas y comercialmente sacaron los cañonazos bailables, pues, ¿no? Y que ahora sabemos que tiene muchísimo éxito. Bueno, yo suelo decir que después puedo dar la misma explicación que dieron los Simpsons cuando se deshicieron de un personaje del perro Pucci. Creo que después del disco negro, del Black Album, del disco negro de Metallica fue secuestrado por un grupo terrorista de extraterrestres y llevados a un planeta del cual nunca se supo, y en su lugar los dejaron cyborgs que continuaron con el legado. De ahí para adelante
no es que me niego a escuchar, no me provoca, ¿no? Como tampoco me provoca el reggaetón. El fenómeno del reggaetón es un fenómeno presente, actual. Yo no, como sí fuimos perseguidos en los 90, en los 80, en los 70, fuimos perseguidos no solo por la policía, ojo, que sí por la policía, que sí por los gorilas, también fuimos perseguidos por la izquierda. Claro, sí. Recuerdo que los chinos del PSMLE disolvieron un concierto a punte garrote, sí, porque decían que era un ritmo imperialista y que los jóvenes no debíamos escuchar eso, cuando los chinos y los cabezones eran los censores y los inquisidores de ese tiempo, ¿no? Que los inquisidores se mataban en las universidades. Yo no estoy con esa onda de la represión. No me gusta el reggaetón, es horrendo. No lo escucho ni lo escucharía. Me aparto nada más, no tengo la obligación de escucharlo, pero sí tengo la obligación de tolerar esto, porque yo también pedí tolerancia por el rock and roll en los años que te nombré. Entonces, sería una contradicción mía decir que por las letras, que por la poca construcción musical, que por las voces, que por el autotune, el tune, y etcétera, etcétera. No, o sea, es lo que hay, es la realidad. No sé si son mejores o peores que los escuchábamos rock, la gran minoría que escuchábamos rock en aquellos años. Simplemente no se puede relacionar los dos fenómenos. El uno pasó y el otro está. Nada más que hay algunos nostálgicos y algunos chicos que insisten en no dejar morir el rock, y yo estoy con ellos, ¿no? Y bueno, el reggaetón tendrá su línea de vida, ¿no? Y veamos hasta dónde dura y nada. Y Pequi, de tus filiaciones con el neo rock, con lo que están haciendo actualmente, a veces hay grupos como por ejemplo Mars Volta que aparecieron, tocaron 3 años, pero nos dejaron un legado inmenso de cómo poder hacer rock realmente significativo. Y así hay grupos que también son poderosos en el mundo, que están un poco homologando la calidad musical que tiene el rock también como propuesta musical fortísima, ¿no? Clásica. Sabes que de alguna manera yo, como soy un viejo neurótico ya, he establecido una línea que llega hasta Portishead. Ya. O sea, después de Portishead he escuchado muy poco de grupos, digamos, anglos, de grupos nuevos, ¿no? No han terminado, bueno, no es que, más bien me equivoco al decir, he escuchado poco, me han gustado poco. Ya, Mars Volta mismo me resulta provocador, pero no sería una música que le escucharía como escucho Portishead, como escucho todo el grunge. Claro. El grunge para mí fue lo que me marcó, la última marca del hierro candente del rock and roll. Chévere. Bueno, Central Pilots, Alice in Chains, el mismo Pearl Jam, a pesar de que después de sus 3 primeros álbumes ya los otros me provocaron menos, pero sí, el grunge era como unir dos cosas que me tenía pendientes en el corazón, que era el rock clásico con el punk, ¿no? Sí. Una mezcla compleja, porque si vos intentas tocar Clash, por ejemplo, Clash o sea, intentas tocar como a aficionado, digo yo, es muy complejo, ¿no? Sabes que el éxito de la música, del rock, sobre todo, es que, en cuanto a éxito, hablo del éxito comercial, ¿no? de toda música, es crear melodías que no tengan más allá de unas 4 o 6 notas, que puedan ser interpretadas por el chico que está estudiando otra cosa, está estudiando abogacía, ingeniería,
o simplemente por los chicos que están en el colegio, que toman la guitarra y se van de campamento. Es decir, ese rock es el que siempre estuvo en los primeros lugares de los charts de ventas, pero el rock en cambio complejo, el que tenía, por decirte, tocar Hendrix debe ser un acto no solo de gran músico y de gran música, sino un acto ya incluso de una acróbata sin red, ¿no? Los dedos de Hendrix y el talento de Hendrix, es muy difícil imitarlo, ¿no? Pero claro, hay otro tipo de música en que es fácil cantarlo y fácil tocarlo, ¿no? Nirvana. Por eso, sí, de pronto, Nirvana, yo he tenido unos encuentros, desencuentros con Nirvana, ¿no? He tenido encuentros de desencuentros. No sé, el Unplugged el Unplugged de Nirvana es lo que menos me gusta. Me ha gustado sus primeros álbumes donde estaban muy cerca del post-punk de pronto. Pero sí, Nirvana fue el grupo insignia, digamos, del grunge. No podría discutir por qué no. Pero sí creo que podría discutir por qué no Stone Temple Pilots, por ejemplo, o Alice in Chains, claro. Sin embargo, de que sus cantantes como el de Nirvana desaparecieron, digamos, se mataron muy pronto. Sí, sí, sí. Ese legado maldito del rock también me cuesta asumirlo, ¿no? Ese legado de Robert Johnson, me cuesta asumirlo, me cuesta creer que el rock es una pira sacrificial, ¿no? Donde echar los cuerpos hermosos de los jóvenes que crean esa música, esos demiurgos. Me cuesta, porque yo lo viví y es bueno para la poesía, es hermoso escribir sobre ello. Qué chévere, sí. Muy duro. En uno de tus libros, Moscas de Plata, tú haces un poco de referencias a muchas de esas canciones y sobre todo, como tú dices, el rock te ha inspirado pues precisamente para hacer este tipo de creaciones. Hay muchos rockeros como Rod Stewart, como Bob Marley, como el mismo Mick Jagger, que son futbolistas o les apasiona el fútbol, ¿no? Es un deporte que generalmente convoca, atrae, explora la naturaleza humana y la descalifica también, ¿no? En esa perspectiva, bueno, conocemos que tú tienes una afiliación por un equipo en el Ecuador, que es Liga. Pero, ¿qué nos puedes decir a propósito precisamente de esta ligación y combinando lo que significa el rock con el fútbol y que son pasión de multitudes las dos? ¿Cómo poder entender lo que ha pasado con el fútbol ecuatoriano en estos últimos años, Pequi? Que vamos estamos como una especie de rueda moscovita, de sube y baja. Yo, para atar el fútbol con el rock, menciono esa anécdota para partir de ahí del encuentro de Maradona con Mick Jagger, ¿no? Cuando fueron los de Rollins y le presentaron, y Mick no desaprovechó su hinchismo, su fanatismo por Inglaterra y dijo, tú eres el arquero, se refería a la mano de Dios, no, tú eres arquero. Que fue una pequeña venganza a la derrota en México. A ver, el fútbol, íbamos mucho al fútbol con el Paul. Los dos éramos coincidentalmente hinchas de la liga, hinchas apasionados, y la tercera que nos acompañaba era mi hermana, que hace casi 30 años ya no vive aquí, vive en California, mi hermana Ruth. Íbamos con ella desde chica, le llevaba, y ella no podía entender cómo alguien que estaba en otras ondas se apasionara tanto por un equipo que solo nos daba
cabreos, que solo nos daba tristeza, que nunca podíamos celebrar un campeonato hasta que llegó 1990, con uno de los equipos más limitados que teníamos, casi remendado, con figuras que ya estaban en declive, y con un uruguayo que fue seleccionado de juvenil de su país, Berrueta, que nos devolvía a los, creo que casi década y media, un campeonato. Entonces, ahí, cuando nos bañábamos en la pileta y decíamos, esto es liga, que va a una final de un campeonato del mundo con el Manchester United, el equipo más caro de ese entonces, que tenía Cristiano Ronaldo, Tevez, Carlitos Tevez, Cristiano Ronaldo y Mick Rooney, nada más ni nada menos. El checo era el arquero, eran 6 seleccionados ingleses que estaban y fuimos a la final de ese mundial como representantes campeones de América, no de Sudamérica, de América, porque Claro. tiempo jugábamos también con México, ¿no? con la CONCACAF. Y ese equipo que es capaz de llegar a un mundial, a la final del mundial de clubes, también era capaz de perder con un equipo, digámoslo, barrial, Parroquial. a la semana seguida. Ese es el amor-odio que nos despertaba. El fútbol tiene que ver mucho con el rock. Sí y no. Va, ahora mismo yo no sé qué pasa con el cambio generacional en el fútbol. En el rock ya hemos hablado que, sin embargo, de que ha pasado el tiempo, hay grupos, ya hay músicos jóvenes, todos ellos que están manteniendo el rock nacional a flote. Pero en el fútbol siento que hay una renovación increíble gracias a 2 o 3 equipos que miraron hacia sus canteras o crearon un proyecto a partir de las juveniles. Pero no siento que haya la misma pasión en las generaciones, las últimas generaciones por el fútbol. Hay sí simpatía, hay consumo, pero no sé hasta cuándo va a durar esto, ¿no? Pero Siempre heredan el gusto del fútbol de tus viejos, ¿no? O de tu viejo. claro. Pero no sé, yo no veo esa pasión que a mí, a la liga me llevaba a ir a los estadios más surrealistas y peligrosos de este país, acompañándolo en la segunda división y en la Serie B. Entonces íbamos a estadios imposibles, donde nos lanzaban de todo. Yo no veo esa pasión, digo, antes de la pandemia, ¿no? Tampoco la veía, ahora es más difícil por el asunto sanitario. Pero el fútbol sigue siendo el negocio de una pasión. Bien dicho, es el negocio de una pasión. Tienes toda la razón. Sí, nos encanta o no ese negocio. Sí, a muchos nos cabrea usar una camiseta que tiene, además, por la cual pagamos mucho dinero aquí en el Ecuador, que tiene una marca comercial. No sé, eso, por eso siempre busco esas camisetas antiguas cuando la liga solo tenía una U y 3 estrellas, nada más, no tenía ningún anuncio, ¿no? Más allá de la U y las 3 estrellas. Entonces, siempre el hincha es capaz de pagar para convertirse en una publicidad viviente, ¿sí? Porque eso es, vas con una camiseta anunciando gratis el sponsor del año, ¿no? Sé que esto es necesario para que los equipos sobrevivan y puedan pagar su nómina, etcétera, etcétera. O sea, hay explicaciones para todo. Pero para esa pasión de ir con el equipo a cualquier cancha, esa pasión que he visto y que me he quedado observando
varios años, esa pasión que despierta el Aucas en los hinchas, aún sobrevivientes que viven todavía en el norte de Quito, y esa pasión que despierta en cierto hincha del sur de Quito, porque ese hincha ya no es del Aucas, más de Nacional, incluso de la Liga y del Barcelona. Esa pasión que despierta el Barcelona en Guayaquil, en la costa entera, yo diría que incluso aquí en la sierra, despierta esa pasión, pero esa pasión no está con el éxito solamente, sino es combinado el éxito y el fracaso, ¿no? El cielo y el infierno, Dionisio y Apolo, siempre el hincha está en la mitad viviendo esos dos mundos, de lo sacro a lo profano. Podríamos decir un montón, pero creo el fútbol ecuatoriano a nivel de jugadores está en una interesantísima etapa de renovación, en una interesantísima generación de jugadores con una calidad técnica y una personalidad que les ha llevado ya a edades muy tempranas, de entre 19 y 23 años, a jugar en Europa o aquí en fútbol, en México, que es un fútbol, no sé si mejor, pero sí tiene muchos más recursos que el nuestro. Ahora mismo, este equipo de jóvenes que fue medalla de bronce en el Mundial Sub-20 y campeón sudamericano de la categoría, estamos, creo que, si no me equivoco, a 3 puntos de clasificar a un nuevo mundial. Entonces, es para no perderse. A propósito de esto, precisamente, cuando el Ecuador estaba en el 2002 aproximadamente en plena campaña de ascenso al Mundial, nosotros conocíamos los nombres de la mayoría de los jugadores, Aguinaga, Caviedes, el Team Delgado, todos estos poderosos, ¿no? Como el Ulises de la Cruz y tales. Cuando tú decías, por ejemplo, que los equipos ya le están apostando a las canteras, ¿te referías a las provincias? Esmeraldas, Imbabura o ese tipo de... No, ¿A qué te refieres? no. Digo, ahora hay un nuevo negocio, digámoslo así. Claro. Una nueva manera de ver las canteras, una nueva manera de administrar las canteras, de financiar las canteras. Son proyectos como empresariales como el Independiente del Valle, ¿no? Claro. O proyectos como el Guayaquil City, proyectos dentro del cambio mismo que han tenido el Emelec en sus misiones formativas. Ocurre que los equipos más populares como la Barcelona, la Liga, no saca mucha gente de sus canteras porque es una hinchada resultadista, pues no te van a permitir experimentar con jóvenes porque la gente quiere campeonatos, quiere ir a la Copa Libertadores, y ahora que tenemos un campeón de la Copa Libertadores desde hace casi 13 años, todos quieren ser campeones también, y más que todo el equipo que tiene más hinchada. Entonces contratas ya futbolistas posicionados, futbolistas grandes, esos campeonatos lo ganas con futbolistas grandes, pero tener un equipo donde no hay una presión como el Independiente del Valle, donde no hay una hinchada numerosa y radical como puede ser la del Barcelona o la Liga, te permite ya tener procesos sostenidos en el tiempo, procesos correctos como el que ha hecho el nuevo campeón del fútbol ecuatoriano en privilegiar esa formación integral de futbolista. Ya no solamente la formación física, ya no solamente la formación en la técnica del fútbol, sino sobre todo su formación educativa y emocional. Eso. Su educación y sus emociones, que sabes muy bien que los que llegan y los que se quedan en los equipos, siempre, la gran mayoría son
jóvenes del pueblo, jóvenes Sí, cómo no. minorías, jóvenes que han sufrido todo lo que sufren las minorías en este país, especialmente la pobreza, ¿no? Que es tal vez la más Impresionante. grande manifestación de racismo que tiene este país, la pobreza. Sí, Y recuperar ese ser humano, tener resiliencia con ellos, no hacer como hacían los técnicos antes, ¿no? Que tenían más bien un concepto militar de las formativas. Ahora me parece que somos la planificación que lleva el Independiente o que lleva el Emelec o que lleva el City, sí están dando que hablar en el continente. Todos están muy a la expectativa de eso. Creo que el Independiente en estos 12 o 13 años ha vendido el pase de muchos futbolistas, ¿no? Creo que supera y en mucho a todos los clubes ecuatorianos en cuanto a esto. Pero esto se logra con procesos largos, bien lo dices, procesos bien lo dices. Cuando hablas, profesionales. por ejemplo, en estos procesos que dices que se ha mantenido el Independiente del Valle, en ese proceso también están algunas muchachas del fútbol femenino que están prácticamente, que han salido de distintas ciudades y pueblos del Ecuador, que están ahí becados, que tienen estudio, que tienen habitación, que tienen una paga, que ayudan a sus familias. Y esto sí reproduce buenos deportistas, pero precisamente estos deportistas, por ejemplo, como Plata, que salen así de estas ligas y todo, pero caen en los mismos vicios a veces de que el pasto, el esplendor del fútbol les provoca, pues quizás la propia virulencia, el fanatismo, la riqueza, la opulencia les engaña y se convierte en un espejismo para muchos de estos deportistas que pueden ser poderosísimos, pero que caen a veces en tentaciones perversas, ¿no? Propias del sistema. Yo decía alguna vez cuando caminaba con un querido amigo en Madrid, decía, tú sales del país, el país no sale de ti. ¿Qué esperamos? O sea, seres ejemplares con una clase política que no es ejemplar. ¿Qué esperamos? Claro. Seres organizados con un sistema educativo cada vez más con problemas de estructuras básicas. ¿Qué esperamos? Un ser absolutamente productivo cuando viene de paisajes de pobreza y exclusión. No sé. A veces en este país nos reflejamos en sus futbolistas cuando llegan los éxitos, ¿no? Claro. Pero cuando no hay esos éxitos, cuando hay fracasos o hay estas faltas humanas, son faltas humanas, que total, justificarlas o no, es una demagogia, son faltas humanas. Aquí el 80% de seres humanos de que habitan este país, por lo menos pasados los 45 años, han manejado Pluto y han hecho cosas tales como lo hizo Gonzalo, ¿no? Plata, que yo lamenté sobre todo que haya puesto en peligro la integridad de otras personas y su integridad, ¿no? Pero sí, pues hermano, así es. El país no sale de un ojo. ¿Vos crees que de alguna manera Dusan Draskovic tuvo algo que ver con el fortalecimiento del Ecuador como consolidado, bueno, magnífico y creativo? Porque él, por ejemplo, en una entrevista que le hacíamos, por ejemplo, él decía, antes generalmente los jugadores blancos estaban en una mesa, los jugadores negros estaban en la otra. Yo conozco la diferencia entre los jugadores de Esmeraldas y los del Chota, por ejemplo, me decía, los de Esmeraldas son un poco más indisciplinados, en cambio los del Chota como que son más fuertes en sus afectos y sobre todo respetuosos. Pero entonces ese tipo de percepciones que Draskovic daba, también de alguna manera sí formaron deportistas en el Ecuador.
Bueno, Draskovic, el gran mérito fue haber visto al futbolista como un ser integral, ¿no? No solamente como alguien que patea una pelota, sino como alguien que tiene problemas, alguien que tiene virtudes, alguien que tiene sentimientos, alguien que está enamorado, que no ha terminado la primaria, alguien que necesita la compañía de su familia. Es decir, ese fue su gran mérito y en el campo futbolístico aprovechar la condición física del ecuatoriano afro nacido en las regiones que tú acabas de mencionar. Sí, o sea, Draskovic de alguna manera es el creador de este futbolista que en el siglo presente, en el siglo XXI, nos ha llevado a 3 mundiales y estamos a punto de ir a un cuarto. Cuando mi pobre viejo vivió todas las amarguras de 40 años de competición sin haber visto jamás a su selección ni aproximarse a una cita mundialista. Ahora estamos con una generación que ya va, incluso si la suerte acompaña y todos los futbolistas están en su estado físico, emocional y futbolístico preciso, puede ser que el año que viene, será dentro de poco, estemos en el cuarto mundial, ¿no? Claro, y a propósito en Dakar, que ahí pudimos comprobar también que consiguieron la sede gracias a su manifiesta riqueza esencialmente y sobre todo la posibilidad de que ya Medio Oriente o el Oriente Medio, que era todavía un poco tibia la relación del fútbol con esta gente, ahora sí creo que se va a consolidar tremendamente y el fútbol va a seguir teniendo la categoría de deporte principal en el mundo, me parece. Y eso es bueno, espectacular. Ya lo de la FIFA y cómo hacen los negocios, esto ya, chuzo, eso es para irnos de largo en una conversación, pero ya, creo que todos los que nos gusta el fútbol, todos los hinchas del mundo sabemos que es la FIFA. La pregunta más bien es, ¿por qué alimentamos esa transnacional? ¿Por qué la dejamos? Esa pregunta ya se están haciendo en Europa. Clubes grandes como el Real Madrid están convocando a formar otras ligas, otras ligas internacionales, hacer otros campeonatos. De pronto se dieron cuenta que la FIFA es absolutamente innecesaria, ¿no? Claro. Porque se queda con la mayoría del pastel y los clubes y las federaciones se quedan con muy poco, ¿no? Y que son los futbolistas al final, los clubes, su infraestructura, su inversión, los que permiten todo este circo, ¿no? Pero de pronto la FIFA se ha hecho dueño de este circo y es la más grande beneficiaria del mismo. Un mundial genera más allá de $1.000 millones de dólares, ¿no? Pero eso precisamente no se refleja en las federaciones, especialmente las federaciones de Latinoamérica, ¿no? Las federaciones que no gozan de muchos recursos. A propósito de toda esta modificación si no reglas, por lo menos de cierto tipo de actitudes que definen un poco un giro en el fútbol, ¿qué opinas personalmente acerca del VAR, de este sistema de verificación de las jugadas? Antes de contestarte, quiero proponerte, porque a los que me están viendo, si es que no evitas esto, ha llegado la noche a Quito y estoy reflejándome en la oscuridad. Sí. Tengo un claro oscuro Orson Wellesiano que más bien provocaría otro tipo de entrevista. Ahí mira por la Ahí ventana. Ahí está mejor, sí. Está en la noche, sí, pero tendría que tener aquí la computadora, pero déjame colocarme, ¿ya? Okay. Ahí. Chévere. A ver, lo del VAR. A ver.
A mí no me gusta. Es como el gran hermano dueño de mi pasión, el gran hermano dueño de la catarsis. Cuando hay VAR, uno no está seguro si fue gol o no, a pesar que viste que entró, a pesar de que viste que la gente celebró, de pronto una nariz, por ejemplo, la nariz de Angelito Mena o la rodilla de Ener Valencia, evitaron que Uruguay se vaya a Montevideo con 6 goles, por ejemplo, ¿no? Pero claro, dentro de lo legal era offside, ¿no? Esa medición perfecta que hace la tecnología, porque tienen incluso las líneas límites en donde decirte exactamente qué pasó. Yo sigo lo clásico, sigo creyendo que el arbitraje debe ser la última palabra en la cancha, que la equivocación hace parte del folclore del fútbol, el error hace parte de esto. ¿Cuántos campeonatos, cuántas clasificaciones al mundial, cuántos descensos hubiésemos evitado con el VAR? Sí, un montón, pero también nos hubieran quitado otras tantas, ¿no? Entonces, no, la tecnología a mí no me gusta. De pronto, yo haría como en el béisbol, ¿no? Que no sé ahora cómo está la regla, sobre todo en los playoffs, pero el béisbol puedes pedir unas limitadas intervenciones no se llama VAR ahí, sino otra cosa, o sea, la repetición de la jugada, la verificación a través del video del umpire, es la petición del entrenador. Sí. Y si no tenías razón, pues se eliminaban tus 2 o 3 peticiones que tenías. De pronto esto nos obviaría que en los partidos de fútbol, que ya en Latinoamérica se juega poco. ¿Sabes que se jugará 40 minutos de los 90? Exagerando, 45, y cuando es un muy buen partido, 50, tal vez 55. Y con el VAR, eso, los tiempos muertos aumentan una barbaridad, ¿no? Y para mí no, pero parece que el VAR, por la omnipresencia de la FIFA, ya es un hecho. Llegó a quedarse, ¿no? Claro. Ya llegó para quedarse. Lo que aquí en Latinoamérica, como no, el VAR siempre resulta un mecanismo caro, solo se utiliza para determinados encuentros importantes, finales o paso a finales. Todavía tenemos el arbitraje como nuestra única referencia de decisión, ¿no? Y para mí, ojalá continúe así. ¿Has visto la selección de fútbol? ¿Le has visto a la selección de fútbol femenina, Pequi? Ecuatoriana. Sí, he seguido incluso el fútbol interprovincial femenino, seguido al muy buen equipo de Cuenca. Es rapidísima. Veo mucho fútbol, femenino, veo fútbol de segunda, veo fútbol juvenil mucho, y sobre todo me gusta mucho el fútbol colegial, que tiene bastante audiencia, te diré, lo que nadie lo transmite si no es en las redes sociales, claro, que hacen este emprendimiento. El fútbol colegial es hermoso, y el fútbol femenino está luchando por consolidarse en un continente que es esencialmente patriarcal. Muy difícil, debe ser muy difícil posicionar ya como un campeonato, y sobre todo que las futbolistas tengan el mismo trato económico, ¿no? que los futbolistas hombres. Eso es distinto totalmente, porque obviamente me va a decir el fútbol femenino no convoca el fútbol masculino. En otras ligas no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos el fútbol femenino sí que es más convocante. Claro. Tiene más convocatoria. Chévere. Sí, pero no soy todavía no creo que el fútbol femenino
nos hace falta aquí todavía audiencia, nos hace falta que nos guste, que le sigamos, que apoyemos, que vayamos a la cancha cuando se pueda ir, ¿no? A ver fútbol femenino, yo he visto partidos que te diré que son mucho más dinámicos y emocionantes que el campeonato ecuatoriano. Totalmente. Prefiero 1000 veces ver ese partido que, con todo el respeto, que Olmedo versus 9 de octubre. Sí, definitivamente. Chévere, Pequi. Sabes que ha sido un gustísimo poder dialogar contigo, sobre todo de estos aspectos. Mi propuesta siempre está aquí presente. Conversar contigo siempre es especial sobre diversos temas. Algún rato tendremos la oportunidad también de conocer tu magnífica obra teatral, tu trayectoria literaria, y eso me emociona poder hacerlo en el transcurso de este año. Se finaliza este año, esta es una entrevista que llega ya prácticamente a finales de este 2021, y quiero agradecerte por el tiempo que me has brindado para poder dialogar contigo. Bueno, gracias, como siempre, Garoáez, por tu gentileza y por esta conversación deliciosa. Bueno, nada, ya solo resta decir que hay que hacerse propietarios del tiempo, ¿no? Sobre todo en estos días difíciles, en estos meses difíciles que hemos pasado. De alguna manera vamos a terminar como sobrevivientes de una guerra que de alguna manera lo provocamos. Una guerra que el planeta ya está diciéndonos absolutamente que paremos con todas nuestro egoísmo y nuestras miserias, ¿no? Y rescatemos la poesía de lo simple. Por eso, que tengas un gran año y unas fiestas felices, sea cual fuera tu creencia. Igual a todos los que nos ven. Chévere. Pequi. Y Happy New York. Que todos seamos felices y que tengamos a los Rolling Stones para verlos siempre. Ojalá. Aunque haya que momificarlos. O verles en hologramas ya. Chao, Pequi. Valorar el agua es valorar la vida. El agua potable es producto de varias horas de trabajo de nuestro personal técnico y operativo. Invertimos en la adquisición y mantenimiento de equipos e insumos para la potabilización. Con el trabajo diario de maquinaria y a través de nuestro laboratorio, monitoreamos constantemente la calidad del agua. Haz tu parte, cuida el líquido vital y cumple con tu responsabilidad. EMAPA somos todos.